Que el Señor les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor. Dios es bueno, nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha fortalecido. Todos los que nos ven también a través de este medio de comunicación, sean todos bienvenidos. Y prepara tu corazón para lo que el Señor quiere hablar hoy a tu vida. Prepara todo tu ser para esta palabra que viene del corazón de Dios. Y quiere ministrar nuestro ser, quiere ministrar nuestra vida. Quiere hablar directamente a aquella necesidad, a aquella circunstancia que tal vez está afectando tu ser, que tal vez está afectando tu relación con Dios, tu relación con tus seres queridos. Pero en esta tarde el Señor va a hablar a nuestra vida. Él es nuestro Padre, Él trae palabra de fortaleza, palabra de aliento, palabra de vida a nuestro ser. Y quiero compartir algo que yo había hablado con los grupos de la congregación, y es respecto al poder de Dios, al poder que hemos recibido nosotros de parte de nuestro Dios. Y el tema que quiero compartir es empoderando a mi pueblo. Y vamos a leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Y vamos a estar leyendo este verso, y dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor del cielo, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos fortalece, tú eres el Dios que nos guarda. Tú eres, Señor amado, el que nos has ayudado, y podemos decir con toda confianza: hasta aquí Jehová nos ha ayudado, nos ha fortalecido, nos ha levantado en medio de nuestras debilidades, nos ha dado fuerzas cuando no las han habido. Y eres tú, Señor, el que ha sanado también nuestro ser y ha sanado también nuestro corazón, y sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Pedimos, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, que el Espíritu Santo de Dios la haga vida dentro de nosotros y que ministre ahí, Señor, donde está la necesidad. Ahí, Señor bendito, donde nosotros estamos, Señor, luchando, Señor, y teniendo ese conflicto interno dentro de nuestro ser. Pero sé que tu palabra es vida, Señor, para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por cada uno de los hermanos que nos acompañan aquí en este lugar, y por aquellos, Señor bendito, que están viendo a través de este medio de comunicación. Te agradecemos por cada uno de ellos. Pedimos que tu Espíritu Santo sea cautivando, Señor bendito, su atención. Que tu Espíritu Santo, Señor bendito, sea atrayendo, Señor amado, esa atención de cada uno de tus hijos, Señor, que nos miran, Señor, a través de estas redes sociales, Señor amado. Pedimos que tu palabra, Señor amado, haya cabida en sus corazones, y que seas tú obrando, Señor, conforme a la necesidad que hay en cada uno de ellos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, hermano. Este verso dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios nos enseña que como hijos de Él hemos nacido de nuevo, pero que también hemos recibido un poder que viene de parte del Señor, y este es su Espíritu Santo, porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo, cada uno de nosotros que hemos rendido nuestro ser al Señor, dice de que desde el día que creímos fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu de Dios mora en ti y mora en mí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra empoderar, te voy a decir lo que el diccionario dice. Buscando en el diccionario, dice: empoderar es un proceso que aumenta la participación de grupos o individuos para impulsar cambios beneficiosos para dicho grupo o para dicho individuo, cambios actuales, cambios en su manera de vida, cambios en las situaciones que está viviendo, cambios que trae a su vida.
Y por eso es que vemos que el Espíritu de Dios viene a nuestro ser. Porque nosotros sabemos, hermanos, que por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias habilidades, por nuestra propia capacidad o intelecto, no podíamos buscar a Dios. Es más, no podíamos cambiar. Si se nos está haciendo difícil, con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, imagínense qué sería nuestra vida si el Espíritu de Dios no estuviese en nosotros. ¿Cuánto nos costaría? ¿Cuántas luchas o dificultades tendríamos para cambiar aquellas cosas o aquellas áreas que el Señor quiere que cambiemos? Entonces el Espíritu de Dios viene y da ese poder a aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Ese poder que te habilita para poder enfrentar, para poder desarrollar aquellas circunstancias que la vida nos hace enfrentar. Para que lo entendamos en nuestro contexto, quiero explicarte esto. Es como cuando nosotros vamos a hacer un trámite legal en algún otro lugar o en algún otro país, y por una o determinada razón no podemos viajar. Entonces ustedes saben de que hay una acto y una carta legal que uno puede hacer y que uno le envía a aquella persona a la quien uno quiere darle ese poder de que pueda actuar en nombre de uno. Entonces uno manda una carta poder, como le llaman, y aquella persona tiene todo el derecho de actuar en tu nombre, de poder desarrollar cualquier trámite legal que tú quieras hacer en aquel determinado país, pero por A o B motivo no puede viajar, como lo estamos viviendo en este tiempo. Entonces el Espíritu Santo de Dios viene sobre los creyentes, viene sobre aquellos que entregamos nuestra vida al Señor. Pero muchos creemos que el Espíritu de Dios vino simplemente para poder hablar en nuevas lenguas, para poder orar por los enfermos y que estos sanen, para poder orar por endemoniados y que sean liberados. No, esas son evidencias de que el Espíritu de Dios está en ti. Pero hay tres áreas, hay tres bases, si lo quieren llamar así, fundamentales que el Espíritu de Dios viene a trabajar en la vida del creyente, en la vida de aquel o aquella persona que entrega su vida al Señor y comienza este caminar. Entonces el Espíritu de Dios es derramado sobre nosotros. El Espíritu de Dios viene y comienza a enseñarnos, comienza a prepararnos, comienza a capacitarnos para el proceso para el cual nosotros vamos a ser preparados. Pero quiero hablarte a través de la vida de estas personas que la Biblia menciona, de cómo ese poder los habilitó para poder desarrollar, para poder alcanzar, para poder terminar el propósito o la obra que Dios les había encomendado. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 50. Génesis 50, quiero leerte la historia o el final ya de la historia de José. En Génesis capítulo 50, y te voy a leer esta historia para que tú veas cómo activamente el Espíritu de Dios habilita a seres humanos débiles como tú, débiles como yo, a seres humanos tal vez controversiales o con diferentes situaciones difíciles en la vida, pero nos habilita para poder desarrollar y terminar ese propósito o esa obra que el Señor nos encomienda. Capítulo 50 de Génesis, verso 15 dice de esta manera: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Verso 18 dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y mire la respuesta que le da José en el verso 19, dice:
y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ahora lo primero que quiero hablarte, y esa primer base, esa primer característica que el Espíritu de Dios fortalece en la vida de una persona, es que trae una convicción. El Espíritu Santo de Dios trae esa convicción. Esa convicción nos hace entender la voluntad de Dios. Mire, porque la verdad es que si nosotros tal vez nos hemos familiarizado con la historia de José, y quizás algunos la hemos leído, quizás algunos la hemos enseñado, quizás algunos en escuela dominical la hemos aprendido, la hemos enseñado a los niños, y vemos cómo es el trayecto por el cual Dios lleva a José. Mire, la vida nos hace enfrentar diferentes situaciones. Las situaciones adversas, las dificultades, los problemas, siempre se van a levantar a nuestro alrededor. Si nosotros queremos usarlo como excusa para no hacer aquello que Dios nos ha encomendado hacer, podemos hacerlo. Si nosotros queremos usarlo como un pretexto para no seguir adelante o no seguir avanzando en aquello que Dios te ha encomendado, también podemos hacerlo. Pero esa es una falta de convicción, porque la convicción lo que hace es que te ayuda a entender la voluntad de Dios. Mire, José estaba en la posición, tenía todo, quizás podríamos decir de su parte, para poder vengarse de todo aquello que le hicieron sus hermanos. Por eso es que ellos tienen temor, tienen miedo. Y le llegan a decir a José de que su padre antes de morir había dicho que los perdonase. Si nosotros vemos, José tenía más de una razón para no haber terminado, o sea, lo que Dios había puesto en su corazón. Porque sabes, cuando el Señor te llama a hacer algo, cuando el Señor te escoge para que tú y yo alcancemos o desarrollemos algo, es porque Él ya lo ha puesto dentro de tu corazón. Cualquiera podría decir, bueno, pero ¿cómo vemos aquí al Espíritu Santo obrando en la vida de José? ¿Cómo vemos nosotros si la Biblia no menciona en esta parte de la Escritura el Espíritu de Dios? Pero nosotros sabemos que aquello que trae convicción a la vida del hombre es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que revela a Dios dentro de nuestro ser. José era un hombre, un ser humano común como cada uno de nosotros. Pero sin embargo, hablando un poquito de la historia, vemos de que cuando José era un muchacho, cuando él era un joven, dice que tiene dos sueños. Y no los quiero llevar ahí donde está, ustedes pueden leerlo en el libro de Génesis, en los primeros capítulos de donde se desarrolla la historia de José, del capítulo 30 en adelante. Y dice que José tiene dos sueños. En esos dos sueños dice que él mira 11 manojos, dice, de trigo que se doblegan, dice, delante del manojo de él. Y luego tiene otro sueño donde dice que el sol, la luna y 11 estrellas se ponen a sus pies, al estrado de sus pies. Y ustedes saben, cuando él cuenta ese sueño a sus hermanos, esto provoca enojo, esto provoca celo, esto provoca algo que va a evidenciar aquel malestar en el corazón de los hermanos. Y luego, o sea, ellos ven cómo, de qué manera se deshacen de José. Y la historia relata de que ven, le quieren quitar la vida, pero sin embargo, lo venden, terminan vendiéndolo como esclavo. Y José desciende a Egipto, es vendido como esclavo. A sus 17 años, dice, es llevado a Egipto. Y es vendido a la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar dice que Dios había puesto gracia sobre él. Y su amo dice que veía que había algo diferente. Veía que la mano de Dios estaba sobre José, porque todo lo que hacía prosperaba. Todo lo que José hacía prosperaba. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, muchos hermanos tal vez pueda ser quizás por ignorancia o pueda ser simplemente por malicia, preguntamos y decimos, bueno, pero ahí no dice que el Espíritu de Dios era el que lo
estaba llevándolo, estaba guiando. Sin embargo, vemos que la mano de Dios estaba con él. Vemos que la mano de Jehová estaba con José. Él había puesto gracia sobre la vida de José. Y es obvio de que nosotros no podemos entender absolutamente nada de Dios si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Aunque la palabra no lo mencione, pero ningún ser humano podía entender las cosas de Dios si no era a través de su Espíritu Santo. Porque es el medio por el cual Dios se comunicaba o se comunica con el hombre. Y por eso es que vemos de que Potifar mira que todo aquello prospera y pone a José, dice, como el mayordomo, o sea, encargado de todo lo que tiene. Y bueno, y si ustedes leen la historia, se levanta una situación contra José, la cual es acusado sin ser culpable y es llevado a la cárcel por algo que él no había cometido. Pero aún estando allí en la cárcel, dice que Jehová estaba con él y Dios le dio gracia para con el carcelero, para con aquel que estaba a cargo de todos los presos. Y dice que le entrega las llaves a José. Imagínense qué encargado de alguna cárcel le va a entregar las llaves a un preso. Pero dice que la gracia de Dios era tanta en la vida de José, que este hombre vio que había algo diferente, vio que había algo único en la vida de José y le confía y le entrega las llaves de la cárcel, de la prisión. Y allí José, o sea, ustedes saben, el panadero, el copero del rey tienen un sueño y José se los interpreta y el sueño se da conforme a la interpretación que José les había dado. Te estoy leyendo un poco de historia para que tú entiendas por qué José le dice a sus hermanos en el verso 19, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él entendía que todo lo que le había pasado, él entendía que todo lo que él había vivido, él entendía que la traición de sus hermanos, el haber sido vendido como esclavo a Egipto, el haber sido mayordomo en la casa de Potifar, el haber sido encerrado injustamente en una cárcel por un delito que él no había cometido. Sabía que todo estaba dentro de los planes de Dios. Si ustedes, por eso les digo, cuando nosotros pasamos adversidades, cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, si las queremos usar como excusa para no hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer, o para no desarrollar lo que Dios te ha llamado a desarrollar, puedes usarlo. Pero no has entendido aún la voluntad de Dios. Aún no hay esa convicción en ti de que si has pasado por alguna circunstancia, si has pasado por alguna situación, por muy difícil que ésta sea, si Dios la permitió que viniese a tu vida o que viniese a mi vida, es porque hay un propósito dentro de los planes de Dios, para lo cual esa situación va a obrar, para lo cual esa situación te va a ayudar. Y vemos de que, como les repito, cualquiera puede decir, bueno, ¿y qué ayuda en que la familia lo traicione a uno? ¿Y qué ayuda que uno esté fuera de su país y lo hayan sacado? Porque José fue llevado fuera de aquel lugar donde habitaba su padre, donde habitaba su familia, y es vendido aquel imperio que era fuerte en su tiempo, a Egipto. Y ahí José no va como alguien, o sea, conocido, como alguien, o sea, de una familia, o sea, de renombre. No, va como esclavo. Pero la gracia de Dios era mayor sobre él que las circunstancias que estaba viviendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mire, cuando la gracia de Dios es mayor sobre tu vida que las circunstancias que estás viviendo, créeme, Dios va a hacer que todas esas situaciones, por adversas que parezcan, obren para bien para tu vida. Dios lo va a hacer. Pero cuando nos frustramos, cuando nosotros renegamos, cuando nosotros no entendemos, mire, la palabra del Señor no relata de que José se sentaba en la cárcel a renegar. La palabra de Dios no relata de que cuando fue acusado injustamente por la mujer de Potifar, José, o sea, levantó su rostro al cielo y dice, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está Jehová? Hoy que me está pasando todo esto, como muchos de nosotros hacemos.
Dice que él entendió, él sabía de que todas esas cosas tenían un propósito, que Dios las iba a tornar para bien en su vida, aunque tal vez en el momento no lo entendía, como muchos de nosotros. Aunque tal vez cuando él estaba viviendo esa situación no comprendía por qué razón le estaban sucediendo. Pero algo que nosotros tenemos que estar seguros es que la palabra de Dios se va a cumplir siempre sobre nuestras vidas. Cuando el Señor dice que Él honra a los que le honran, Dios cumple esa promesa. Porque José honró a Dios. Mire, si él no hizo lo que la mujer de Potifar le ofrecía, dice que fue por temor a Dios. Era un muchacho de 17 años. Cualquiera pueda decir, bueno, quizás ya era viejo, quizás No, era un joven de 17 años. Lo que aquella mujer le ofrecía era salir de aquella situación de servidumbre en la que se encontraba. Pero José sabía que era ilícito. José sabía que con esa acción iba a blasfemar el nombre de Jehová su Dios. Y opta por mejor huir. Porque la palabra del Señor dice que el entendido ve el mal y huye de él. El sabio ve el mal y escapa de él, hermano. El problema es cuando nosotros decimos, no, yo sé, Dios me ha dado la fuerza y voy a vencer el pecado. No. El Señor no te ha llamado a ti ni me ha llamado a mí a vencer el pecado. Él lo venció en la cruz del Calvario. Cristo lo venció por ti, Cristo lo venció por mí. Lo único que Él dice es que nosotros tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que apartarnos de toda contaminación de carne. Mire, José entendió eso. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo José entendía eso? Es por el Espíritu de Dios. Nadie va a entender la palabra de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Y en esta parte de la escritura que yo te estoy leyendo, ustedes ven, los hermanos ven cumplido aquel sueño que José les había hablado. Los hermanos de José ven cumplido aquel sueño que provocó aquel enojo, aquella ira, aquella molestia en sus hermanos, lo cual lo llevaron a traicionarlo y a venderlo como esclavo. Pero ahora que Dios ha honrado a José, porque el que llevó al trono a José fue Dios. No fueron las votaciones de ningún pueblo, no fueron, que él se haya postulado como candidato para las elecciones como hijo de Faraón o como príncipe de Egipto. No, fue Dios el que lo puso allí. Porque el libro de Daniel dice que Dios pone reyes y quita reyes. Y Dios todavía está en su trono y Él tiene ese poder, hermano. Así es de que muchas veces nosotros vivimos y pasamos las circunstancias y no las entendemos porque no hay convicción en nuestra vida. No hay convicción de que aquel Dios que te ha llamado, aquel Dios que te ha apartado para Él, aquel Dios que te escogió desde el vientre de tu madre, te ha apartado con un propósito específico y Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Mire, ¿qué es lo que hizo caminar a José? Yo no veo en la Biblia de que se haya oído una voz del cielo que le dijo, José, yo voy a hacer esto contigo. Yo no veo en la Biblia de que Dios haya enviado a un profeta a decirle a José, esto es lo que dice Jehová, esto es lo que era contigo. Pero aquellos sueños que Dios había puesto dentro del corazón de José estaban dentro de él y eran vida dentro de él. Mira, así como muchos de nosotros, Dios ha puesto sueños dentro de nosotros. Pero ¿por qué no se cumplen, hermano? ¿Por qué no se cumplen esos sueños dentro de ti? Porque a veces vivimos tan encerrados en nuestras preocupaciones que aquellos sueños ya hasta los hemos olvidado y ahora tenemos más pesadillas que sueños. Ahora vivimos más asustados que motivados por aquellos sueños que Dios ha puesto dentro de nosotros. Algo que hacía caminar a José, algo que hacía creer a José, y que aquellos dos sueños que él había recibido cuando joven, él sabía que no venían de ser humano alguno. Él sabía de que no venían de hombre alguno, venía del Dios soberano, del Dios todopoderoso. Y que él iba a cumplir su propósito en su vida. Entonces es cierto, José pasa a situaciones difíciles.
pasa circunstancias adversas, pasa momentos en los que tal vez como tú y como yo nos faltó la fuerza, pasa momentos en los que quizás él dijo, ¿para qué vivir? Pero la Biblia no relata eso, no relata de que él se haya quejado, no relata de que él haya blasfemado el nombre de Jehová, no relata de que él se haya quejado de que sus padres, o sea, no lo buscaron, no, sino que él le creyó a Dios. Y era lo que lo hacía caminar en medio de aquellas adversidades. Porque eso es lo que hace la convicción, hermano. La convicción te hace caminar en medio de las peores dificultades, en medio de las peores adversidades. ¿Sabes por qué? Porque sabes que el Dios que tienes es mayor que cualquier adversidad. Sabes que el Dios que tienes es mayor que cualquier enfermedad, mayor que cualquier limitación de salud o cualquier limitación financiera. Tú sabes que el Dios que nosotros tenemos es mayor que cualquier circunstancia. José sabía eso. José sabía de que aquel que había puesto esos dos sueños dentro de su corazón era poderoso para cumplirlo. Ahora yo te pregunto, esos sueños que Dios ha puesto dentro de tu corazón, ¿tú crees que el Dios en el que has creído es poderoso para cumplirlos? Hermano, ¿tú crees que es poderoso para cumplirlos? Y entonces, ¿por qué vivimos así? O sea, angustiados. ¿Por qué vivimos de una manera preocupados, afligidos, cuando sabemos que el Dios que tenemos es todopoderoso? José podía haber tenido una salida rápida con la mujer de Potifar, pero él dijo no. José podía haber tenido una salida rápida en la cárcel cuando le dice al copero, acuérdate de mí cuando sea restituido en tu posición, porque le dijo, acuérdate de mí. Y pasaron 2 años y el copero no se acordó de él, porque sabes, hermano, aquí no es a quien tú conozcas o a quien tú tengas, porque muchas veces nosotros decimos, oh no, yo tengo una persona que tiene influencia, oh no, yo tengo una persona que trabaja en esa compañía y es gerente o es manager o es supervisor o es el dueño. Aquí no se trata de quién nosotros tengamos humanamente hablando, sino de quién está con nosotros. Si Dios está contigo, Él va a abrir camino delante de ti. Si Dios está contigo, hermano, Él va a hacer prosperar y va a bendecir el trabajo de tus manos. Pero eso es convicción. Mire, después te voy a explicar lo que es convicción. Pero trae aquella convicción, el Espíritu de Dios trae aquella convicción al corazón del ser humano. 17 años de edad, José es vendido como esclavo a Egipto. Cuando él sube al trono de Faraón, él ya tenía 40 años. Mira el tiempo que había pasado. Pero dentro del corazón de José había una convicción que le decía, sigue creyendo, porque el Dios que te lo ha prometido lo va a cumplir. Ahora bien, si Dios te ha prometido algo a ti, hermano, que estás aquí, ¿tú crees que Él lo va a cumplir? Si Dios te ha prometido algo a ti, hermano, que estás viendo a través de esta red social, ¿tú crees que Él lo va a cumplir? Claro que sí. Sigue confiando, sigue caminando. Pero si la convicción está débil dentro de ti, entonces deja que el Espíritu Santo de Dios trabaje esa área de tu vida, porque no lo vas a lograr por tu propia fuerza, por tu propia habilidad. Eso es obra del Espíritu de Dios en la vida de nosotros. Por eso es que la convicción nos hace entender la voluntad de Dios. Los hermanos de José creían que quizás lo más común que ellos esperaban era que José se vengara por todo lo que ellos le hicieron, porque le hicieron mal, y por eso es que cuando José los escucha hablar, dice el verso 18 que él lloró mientras ellos hablaban, porque le dice el verso 19, y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Hermano, ¿cuántas veces has querido tomar venganza por ti mismo? ¿Cuántas veces has querido hacerte justicia por ti mismo? Déjame decirte en esta noche, encomiéndale toda justicia a Dios. Cuando alguien te haga mal, cuando alguien te haga daño, cuando alguien tome ventaja de ti,
No te vengues por tu propia mano. Encomiéndale toda justicia al Dios de los cielos, porque Él es justo. Dios es justo. Mire a dónde estaba José y mire a dónde estaban los hermanos de él. Si bien es cierto, tuvo un precio que pagar José. Y eso es lo triste, que muchos de nosotros no estamos dispuestos a pagar ese precio. Todos queremos que hoy nos dio la promesa el Señor y ya mañana esté cumplida. No hay un proceso por el cual Él te va a llevar. Hay áreas dentro de tu vida y dentro de mi vida que Él necesita tratar. Yo me ponía a pensar, ¿qué hubiese sucedido si Dios le da a José el trono inmediatamente cuando lo llevan como esclavo a Egipto? Imagínense a los 17 años, a los 18 años, José con ese poder que tiene hoy a los 40 años. ¿Qué creen que hubiera hecho con sus hermanos? Si hubiera vengado, hermano, hubiera pagado ojo por ojo y diente por diente. Pero las circunstancias por las cuales Dios lo había llevado, le enseñaron a hacer misericordia. Y sabe que la palabra del Señor dice que así como recibe misericordia, así hay que hacer misericordia también. Pero a veces a nosotros nos gusta recibir misericordia de Dios. Pero cuando hay que hacerle misericordia a alguien más, preferimos mejor por hacerle el mal o dañarle. José comienza a llorar cuando sus hermanos están hablando. Había aquella convicción dentro de su corazón que no eran sus hermanos los que habían planeado todo este proceso por el cual él había pasado, sino que era la mano de Dios. Ahora yo te pregunto a ti, las circunstancias que estás viviendo, las situaciones que estás pasando, el tiempo que estamos viviendo, no lo ha preparado hombre alguno, lo ha preparado la mano de Dios. Algo nos está enseñando Dios, algo está trabajando en nuestras vidas el Señor, antes de ponernos en el lugar para el cual Él te ha llamado y te ha preparado y te está capacitando. Entonces el Espíritu Santo de Dios trae aquella convicción al corazón del hombre. Pero mire cuál es la otra base o la otra característica. Dice el verso 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Mire lo que hace José. Verso 22 dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Ahora, ¿cuál es la otra base? ¿Cuál es la otra característica que el Espíritu de Dios trabaja en la vida del ser humano? Te da carácter. Te da carácter. Mire, el carácter es aquello, hermanos, que te identifica quién tú eres. Y quiero hacer una aclaración, quiero hacer un paréntesis, porque a veces tendemos a confundir. Ustedes saben que en nuestro país es muy común decir: es que tengo mal carácter. No, tienes mal temperamento cuando eres enojado o cuando eres violento, cuando ese es mal temperamento. Pero carácter es algo que te define. Carácter es algo que te hace una persona confiable. Carácter es que te hace una persona de palabra, una persona estable. Ese es carácter. Entonces José era una persona de carácter. El Espíritu de Dios había trabajado el carácter de José. Porque sabes, el carácter nos hace estables en cualquier posición que estemos, hermano. Porque José les dice en el verso 20: ustedes pensaron mal contra mí. Déjame parafrasearte este verso. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo ha encaminado para bien. Para que vean todo lo que se está haciendo hoy. Esto estaba en los planes de Dios. Pero José tenía poder. ¿Verdad que tenía poder? Tenía poder. Era el segundo después de Faraón.
Él tenía el poder para quitarle la vida a sus hermanos ahí. Mire, una sola señal que le hubiera hecho a los soldados y los hermanos de José eran historia. Pero sin embargo, Dios había trabajado el carácter de José. Un hombre que a pesar de la autoridad que tenía, un hombre que a pesar de la posición, un hombre que a pesar de la riqueza, un hombre que a pesar de lo que Dios le había dado, conservaba aquella humildad que había dentro de su ser, que Dios había desarrollado. Pero imagínate, hermano, de que a veces nosotros decimos, no, es que el Señor me ha prometido esto, y me ha prometido lo otro, y me ha prometido aquí. Pero con ese carácter que tenemos, imagínate, el Señor te pone en una posición de poder, y de repente ves a alguien que te hizo mal, o que te dañó, o que te hizo pasar un mal rato, o un mal momento a tu familia. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías tú? O sea, si hay todavía molestia, si hay enojo, si hay incomodidad, si hay aún cosas todavía no sanadas dentro de tu corazón, sabiendo que ahora tienes la autoridad, sabiendo que ahora tienes la posición, sabiendo que ahora puedes hacerle mal a aquellas personas. Pero Dios había trabajado, el Espíritu de Dios había trabajado el carácter de José. Y Él les dice, en otras palabras, Él les dice en este verso, no se preocupen, porque lo que ustedes pensaron en mal para mí, Dios lo ha tornado para bien. Hermano, no te llena de alegría cuando una persona comienza a hacer planes y a maquinar cómo te puede hacer la vida imposible. Y de repente tú ves que Dios torna todo aquello para bien. Es para darle gracias a Dios. No para sentirse más que nadie más o alguna otra persona, sino es para agradecerle al Señor. Y decirle, Señor, gracias. Porque aquello que habían planeado o habían maquinado para mal, para mi vida y para mi familia, tú lo has tornado para bien. Esa es una bendición, hermano. Entonces, eso forma, eso moldea tu carácter. Pero también, la tercera base que el Espíritu de Dios trabaja dentro de la vida del ser humano, de aquel que rinde su vida al Señor, es que te hace una persona de compromiso. Mire, te hace una persona de compromiso. ¿Qué es lo que significa el compromiso? El compromiso nos ayuda a conocer nuestro tiempo. Nos ayuda a conocer nuestro tiempo. Porque después de que José vio las generaciones de sus hijos, después de que él vio, y quizás como muchos abuelos, disfrutó a sus nietos, porque dice que fueron criados sobre las rodillas de José. Lo que está hablando es que se lo sentaba, disfrutaba aquella vida familiar con sus nietos. Pero el verso 24, mire lo que dice. Y José dijo a sus hermanos, yo voy, ¿a qué dice? Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará. Ahora yo te pregunto, ¿nos va a visitar Dios, hermano? ¿Ha prometido el Señor enviar a su Hijo nuevamente por su iglesia? ¿Va a venir el Señor por su pueblo? ¿Verdaderamente Cristo viene por su iglesia? Mire aquella certeza que había en José. Y él les dice, yo voy a morir. ¿Sabes? En estos tiempos y en alguna situación de salud que me afectó y me está afectando todavía, hace unos días atrás, el Señor me hacía ver todo esto. ¿Y a cuántos le llena de temor hablar de esta situación, de que un día van a partir, de que un día ya no van a estar más sobre esta tierra? Pero José lo enfrenta con toda confianza, lo enfrenta con toda libertad y les dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará.
y haré llevar de aquí mis huesos. Verso 26 dice, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿Visitó Jehová al pueblo de Israel como José se lo dijo? ¿Lo sacó de la esclavitud de Egipto? ¿Lo llevó nuevamente a la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob? Ahora, ¿se llevaron los israelitas los huesos de José? Si tú lo lees en el libro de Éxodo, dice que ahí iban cargando el ataúd. ¿Por qué? Porque José, aunque iba a dormir, aunque sabía que iba a morir, sabía que Dios iba a visitarlos. ¿Sabes una cosa? Yo te digo, aunque mis ojos se cierren a este mundo y vaya a dormir y vaya a descansar esperando la venida del Señor, yo sé que el Señor va a venir por su pueblo. Él va a venir por cada uno de aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él y que estamos perseverando y que estamos luchando en medio de estas adversidades que estamos viviendo, porque Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Dios nos va a visitar de una manera sobrenatural. Como te decía en una prédica, lo último sobrenatural que la iglesia está esperando es la venida del Señor. Es la venida de Cristo. Entonces el compromiso te ayuda a conocer el tiempo que estás viviendo, el tiempo que estamos viviendo. La convicción, te lo voy a explicar lo que significa estas tres bases, estas tres características que el Espíritu de Dios trabaja en tu vida, en mi vida. La convicción es estar convencido de algo o alguien sin duda alguna. Cuando yo le enseñaba a los grupos, les citaba el verso de Hebreos capítulo 11, verso 1, que dice, es pues la fe, dice. ¿Qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción es estar convencido. Ahora yo te pregunto a ti, ¿estás tú convencido de que el Señor va a venir por su pueblo? Hermano, ¿tienes tú esa convicción aunque no la veamos todavía? Pero la esperamos ansiosamente. Porque mejor sería ya partir de aquí, ¿verdad, hermano? Con todas estas situaciones que están dando y estar en la presencia del Señor. Entonces la convicción es estar convencido de algo o de alguien sin duda alguna. Pero esto no lo puede desarrollar el hombre. Esto no lo puede desarrollar el ser humano por sí solo. Esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que la convicción hace es que te hace estar firme y seguro en tu caminar. Ahora, cuando nosotros leemos la historia de José, ¿vemos en José a un hombre seguro, hermanos? ¿Vemos en José a un hombre firme? Claro que sí. Y mire, y cualquiera, este es para los jóvenes, porque los jóvenes usan de excusa su edad. Él tenía 17 años, pero tenía una convicción de que Dios era real. Y eso es lo que falta en muchos de nuestros jóvenes, que no tienen esa convicción de que nuestro Dios es real. Porque nuestro Dios es real. Es real, hermano. Y mire, por eso es que a los jóvenes los llama la atención cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa los distrae, cualquier cosa los hace estar inseguros, cualquier cosa los hace estar no firmes, sino fluctuantes de aquí para allá. Pero cuando tú tienes esa convicción, cuando tú estás convencido de algo o alguien, sin duda alguna, eso te va a ayudar a estar firme, eso te va a ayudar a estar seguro en el caminar. Pero ya no hablemos de los jóvenes, hablemos hoy de los adultos. Mire cuántos adultos hay que, yo creo que ya no puedo, hermano. Ya que el Señor venga, que con este poquito de vida espiritual que tengo, apenas creo que voy a alcanzar a llegar a la venida del Señor. Si el Señor viniera en una semana, pero si tarda más de una semana, yo no sé dónde voy a estar ya. Qué triste es eso, aquella fluctuación en el caminar. Si es cierto, si nos hemos sentido débiles, Él es nuestra fortaleza. Si hemos estado enfermos, Él es nuestro sanador. Si hemos estado limitados de alguna provisión, Él es nuestro proveedor. Entonces ese es el Dios que nosotros tenemos.
pero tiene que haber esa convicción dentro de tu corazón. Y eso solo lo hace el Espíritu de Dios, hermano. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. También el carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Qué es lo que hace el carácter en la vida de una persona? Mire, el carácter, dice, es ser una persona definida, estable y confiable. El carácter es que tú eres una persona que tu sí es sí y tu no es no. El carácter es que cuando tú te comprometes a hacer algo, tú lo vas a hacer. El carácter es que cuando tú dices, no, yo di mi palabra de hacer esto y lo voy a cumplir. Ese es el carácter. Alguien definido, alguien estable, alguien confiable. Pero imagínese aquella persona o aquellos hermanos que te dicen, no, no se preocupe, yo voy a ordenar la silla, yo voy a cerrar el edificio, pero no llegan ni al servicio siquiera. ¿Cómo puede uno ser confiable con esas personas? Necesitan dejar que el Espíritu de Dios moldee ese carácter. El carácter te hace ser esa persona definida, te hace ser esa persona estable, te hace ser esa persona confiable. ¿Y en qué te ayuda esto? Porque esto no solamente te ayuda en tu caminar con Dios, no solamente te ayuda en tu relación con el Señor, no, te ayuda en tu vida personal, te ayuda en tu vida familiar, te ayuda en tu vida laboral. Porque qué triste es que los empleadores tengan empleados irresponsables. Qué triste es que los empleadores tengan empleados que no saben si van a contar con ellos el siguiente día o no van a llegar. Pero cuando un empleador tiene una persona que es de palabra, hasta ya hacen planes contigo para la próxima semana y no, la próxima semana vamos a poner a fulano y tal en tal lugar, porque eres confiable, saben que vas a estar ahí. Hermano, eso te ayuda en todas las áreas de tu vida. ¿Y en qué manera te ayuda el carácter? Es lo que nos hace fuertes ante las pruebas y las dificultades a enfrentar. Ahí fue donde Dios moldeó el carácter de José. José, acuérdense que según la historia, si ustedes leen la historia, José era el niño preferido de papá, era el niño preferido de Jacob. Por eso es que los hermanos lo envidiaban. José quizás nunca había trabajado porque no lo mandaban a cuidar las vacas o las ovejas o el ganado como los otros hermanos. José quizás era aquel niño que le decía, no, usted no mueva nada, sus hermanos lo van a hacer por usted. José quizás era aquel niño que, por eso a veces cuando tenemos más de un hijo provocamos eso. Cuando le digo, no, que no lo haga, que lo haga tu hermano. No, que no lo haga, que lo haga tu hermana. O sea, empezamos a provocar aquella como preferencia. Y ese fue el problema que Jacob ocasionó en sus otros hijos. De que veían que tenía a José como alguien preferido. Pero sin embargo, vemos cómo se desarrolla el proceso que Dios había preparado para él. José se enfrenta ante la esclavitud, se enfrenta ante trabajos que nunca había hecho porque llega a la casa de Potifar como criado. Llega como criado. Jamás quizás había lavado un trasto o un plato, como tú quieras llamarle, o un utensilio de cocina, jamás. Pero allí llega a hacerlo. Jamás quizás había barrido en la casa donde habitaba con Jacob, pero allí llega a hacerlo. Jamás quizás había dado de comer al ganado, pero ahí llega a hacerlo. La bendición es que no vemos a José renegar ni reclamar en ese proceso. Por eso dice, pero Dios estaba con él, pero Jehová estaba con él. Entonces el carácter te hace una persona fuerte ante las pruebas. Mire, aquellos hermanos que nosotros decimos, ay hermano, es que esta prueba yo creo que no la voy a soportar. La palabra de Dios dice que Dios no va a poner carga sobre nosotros más pesada de la que nosotros podamos llevar. Cuando algo viene y golpea nuestra vida, es porque Dios sabe que lo vamos a superar y nos va a hacer más fuertes. Porque las pruebas nos hacen más fuertes, hermano. Entonces, el carácter te hace fuerte ante las pruebas, te hace fuerte ante las dificultades a enfrentar o que estás enfrentando. Deja que el Espíritu de Dios forme ese carácter, deja que el Espíritu de Dios trabaje ese carácter. Y simplemente como recordatorio, no es tu temperamento, es el carácter, aquello que te va a definir como persona.
Pero luego viene el compromiso. ¿Qué es lo que es el compromiso? Compromiso es alguien perseverante y constante en lo que emprende. Es alguien perseverante y constante en lo que emprende. ¿Qué es lo que esto desarrolla en la persona? Desarrolla la virtud de no rendirse hasta alcanzar la meta deseada. Mire, no somos ya más cristianos mediocres, porque mediocre es dejar las cosas a medias. No, somos cristianos definidos que dijimos, yo comencé esta carrera y la voy a terminar hasta el día del Señor. Eso, hermano, es ser persona de compromiso. Pero aquello que, bueno, si se termina la pandemia, tal vez regrese a la iglesia. Si se termina el virus antes que termine este año, tal vez. Si tengo todavía algo de vida espiritual, tal vez todavía me congregue. Hermano, eso te hace una persona mediocre. Pero cuando eres una persona de compromiso, dices, no, yo entregué mi vida al Señor, yo di mi palabra que lo iba a seguir y le iba a servir. Y voy a seguirle y voy a servirle. Porque Él me ayudará, Él me fortalecerá. Ese es el compromiso. No te hace alguien de dejar las cosas a medias. Pero comenzamos algo y no lo terminamos. Dejemos que el Espíritu de Dios trabaje ese compromiso. ¿Qué hubiera sucedido si José se hubiera quedado tranquilo ahí en la casa de Potifar y hubiera dicho, bueno, aquí me está yendo bien, déjeme parafrasear, aquí me está yendo bien, mi amo, mi patrón, mi jefe, como quiera llamarlo, me trata bien, me ha dado libertad, me ha dado privilegios? Es más, ahora esta mujer me está ofreciendo, o sea, salir de mi situación más rápido y más fácil. Yo creo que ha de ser algo de Dios. Mentira, hermano. Porque mire qué triste es que hay cristianos que sabemos que aquello que nos están ofreciendo es ilícito. Y todavía decimos, bueno, ¿no será que será el Señor el que está abriendo esta puerta? No, es mentira del diablo. La mujer de Potifar le decía, acuéstate conmigo, duerme conmigo. Pero José dice que en aquel temor a Dios prefirió huir, escapar de aquella tentación. Y obviamente la mujer lo acusa injustamente. Y eso es lo que lo lleva a la cárcel, por si lo quieren leer. Pero nosotros vemos que José era alguien de compromiso. Él decía, pero el sueño no se cumple aquí. El sueño no termina aquí. Llega a la cárcel y le dan todos los privilegios que ningún otro preso tenía. Pero él no dijo, bueno, quizás me voy a hacer ayudante del carcelero, quizás el Señor está abriendo esta puerta de trabajo y aquí es donde quiere tenerme. No, él sabía que no era ese el final. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es el final de nuestra carrera, hermano? ¿Cuál es el final de nuestra carrera? Las moradas eternas. Ese es el final. Mira, hay quienes creen que el final es tener un buen empleo, terminar una carrera, ganar bien, hacer dinero, tener cuentas en el banco, o sea, llenas de dinero. No, ese no es el final. El final de la carrera del cristiano son las moradas eternas. Ahí donde está nuestro Señor. Pero si no eres una persona de compromiso, lamentablemente puedes quedar a mitad del camino. Y para terminar quiero leerte lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Quiero leerte el verso 24 al 27. Dice de esta manera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo le está escribiendo a esta iglesia en Corinto y le está poniendo esta analogía de un atleta. Pero luego dice, verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, ¿qué dice? Una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Porque ¿quién es el que te incita a desobedecer a Dios, hermano?
¿Quién es el que te incita a pecar y a deshonrar el nombre de Dios? No, el diablo ya está vencido. Es nuestra carne, es nuestro yo. El enemigo, el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario. El pecado ya lo venció en la cruz del Calvario. La tentación, el Señor dice que Él da la salida juntamente cuando la tentación aparece. Pero es nuestro yo. Por eso es que Él dice: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea, dice, que habiendo sido pastor para muchos, no dice, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, ¿qué dice? Venga a ser eliminado. Mire, cuando yo leía esto del apóstol Pablo y comparaba, o sea, el ministerio y el caminar que yo he desarrollado con el Señor, Pablo, un hombre que sufrió vituperio, un hombre que sufrió castigo por el nombre del Señor, alguien que desarrolló líderes, desarrolló pastores, plantó iglesias, alguien, hermano, que escribió casi todo lo que es el Nuevo Testamento, alguien a quien Dios usó de una manera bastante sobrenatural, y viene a decir esto. Dice: no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, como diciendo, habiendo sido guía, habiendo sido coach, habiendo sido entrenador, habiendo sido ministro para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué te leí este verso? ¿Sabes? Porque es necesario que estas tres fases, o estas tres etapas, o estas tres bases sean firmes en tu vida y en mi vida, ya que nos van a ayudar a llegar hasta la meta final de nuestra esperanza, en esta vida y en la venidera, en la vida eterna. Porque si tú te has proyectado y dices: no, yo voy a comenzar esta carrera y voy a terminarla, necesitas tener estas tres bases y estos tres fundamentos en tu vida. Primero, te necesitas tener convicción. ¿Por qué vas a empezar esa carrera? Tienes que tener el carácter para saber que vas a desarrollar esa carrera, porque esa carrera te va a llevar noches de estudio, noches sin dormir, te va a llevar a hacer tantas cosas, y tienes que tener el compromiso para terminarla, no para dejarla a medias. Mire qué triste es cuántos jovencitos comienzan su carrera y dicen: no, voy a dejar un año de descanso, ya no regresan nuevamente a clase. O no, mejor voy a dejar 2 años, o sea, ya no vuelven nuevamente a tomar aquello que habían comenzado. Te leo nuevamente: es necesario que estas tres fases o etapas o bases sean firmes en tu vida, ya que te ayudarán a llegar hasta la meta final de tu esperanza en esta vida y en la vida eterna, en la vida venidera. Pero los que la menospreciemos, mire, por eso es que Pablo dice: no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, venga a ser eliminado. Pero las que lo menospreciemos, y esto me decía el Señor que lo dijera firmemente a cada uno de ustedes que nos están viendo y ustedes que están aquí. Pero los que la menospreciemos van a correr el riesgo de extraviarse o quedar a la mitad del camino. Así es que, terminando esto, y por eso es que el Señor me decía que compartiera este mensaje abiertamente, porque ya lo había hecho con los grupos de la iglesia, pero con cada grupo que yo terminaba este estudio les decía: el Señor me dijo, después de que oigas este mensaje, que ahora la responsabilidad de terminar la carrera y hasta dónde quiere llegar es tuya. No es de ningún pastor, no es de ningún líder, no es de ningún hermano, es tu responsabilidad. Porque tienes que dejar que el Espíritu de Dios desarrolle estas tres áreas dentro de tu vida: la convicción, el carácter y el compromiso. Así es de que si tú no llegas hasta la meta final, no vas a culpar a nadie más que a ti. No vas a culparme a mí como pastor, yo estoy exponiéndote esto. Y el Señor me decía: díselos claramente. Y tú que estás viendo a través de esta red social, independientemente de donde lo estés viendo, si tú no doblegas eso al Espíritu de Dios y deja que el Espíritu de Dios trabaje eso y afirme eso dentro de tu vida, corres el riesgo de extraviarte
o de quedar a la mitad del camino. Pero esta es tu responsabilidad. Porque es triste que todavía hayan cristianos que hay que motivarlos para reunirse, para leer la Biblia, para orar. Es triste cuando tiene que ser un compromiso dentro de nosotros, porque eso nos está equipando y preparando para llegar hasta el final. Estos son aspectos importantes que todo hijo o hija de Dios necesitamos desarrollar y que sean parte de nuestra vida o nuestro diario vivir. Le voy a pedir a Milcar que pase. Esta es tu responsabilidad, hermano y hermana que estás escuchando esto. O cuando tú lo escuches y tengas el tiempo y la oportunidad de oírlo, esto es lo que te habla el Señor. Esta es tu responsabilidad, este es tu compromiso de aquí en adelante. O termina la carrera hacia donde el Señor nos está llevando, o simplemente vamos a quedar extraviados. Gracias. Y a la mitad del camino. Necesitamos dejar que el Espíritu de Dios trabaje eso. Por eso es que el Señor le dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios sobre ti. Y me seréis testigos. ¿Sabe? Para testificar de Cristo, para testificar lo que Él ha hecho en tu vida, necesitamos estos tres bases, necesitamos estos tres fundamentos o estas tres áreas firmes en nuestra vida: la convicción, el carácter y el compromiso. La convicción te va a ayudar a estar firme y seguro en tu caminar. El carácter te va a hacer fuerte ante las pruebas y las dificultades. El compromiso va a desarrollar en ti la virtud de no rendirte hasta alcanzar la meta deseada. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a agradecerle al Señor que esta palabra quede en tu corazón, que el Espíritu Santo de Dios la lleve a tu vida. Y recuerda que este es tu compromiso con el Señor. Esto no depende, hermanos, de ninguna congregación, no depende de ninguna conferencia, no depende de ninguna entidad de esta tierra. Esto es algo que es una relación entre Dios y tú. Si tú te has sentido débil, Él es nuestra fortaleza. Si te has sentido estancado, Él es el que abre camino delante de nosotros. Yo no sé cómo tú te sientas, ni sé la situación que estás pasando, pero Dios sí la conoce. El Señor sí la conoce. Él sabe las circunstancias que estás viviendo. Él sabe lo que está pasando en tu vida personal. Él sabe lo que está pasando en tu vida familiar. Él sabe lo que está pasando en tu vida laboral, en tu trabajo. Él lo sabe. Él no ignora absolutamente nada. Él sabe lo que está pasando en nuestros seres queridos allá en los países donde se encuentran. El Señor lo sabe, Él lo conoce. Por eso es que Él empoderó a su pueblo. Él dio ese poder. Pero ese poder lo que va a desarrollar es esas tres características en la vida de el hombre o la mujer que le entrega su vida a Cristo. Va a desarrollar esa convicción dentro de ti. Va a desarrollar ese carácter como hijo, hija de Dios. Y aquel compromiso de no dejar ya las cosas a medias, sino ser perseverante y constante. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor ahí donde está. Vamos a orar todos juntos. Vamos a darle gracias al Señor. Sabe, hermano, tú que estás aquí, si tienes alguna petición delante del Señor, ponla delante de Él. Acuérdate, el domingo te decía que es delante del trono de Dios que venimos. Cuando vamos a orar, cuando vamos a hablar con Dios, es delante de su presencia. Si tú quieres decirle: Señor, yo me he sentido frustrado, yo no he entendido, pero quizás no he dejado
Que tu Espíritu Santo desarrolle esa convicción dentro de mi corazón. Pero tal vez no he rendido ni he dejado que el Espíritu desarrolle ese carácter dentro de mí. Pero en esta noche yo quiero rendir todo mi ser a ti. Yo quiero rendir, Señor, mi espíritu, alma y cuerpo a ti. Yo quiero rendir todo mi ser. Cuando hay esa convicción en tu corazón, puedes hacer vida esas palabras que Pablo hablaba y decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Puedes hacer vida a esas palabras que el apóstol Pablo decía: si vivo, para Él vivo, y si muero, para Él muero. Pero tiene que haber convicción dentro de tu corazón de que hay una certeza de algo que está por venir. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te pido por cada uno de aquellos hermanos que nos han estado viendo a través, Señor, del cielo, de este medio de comunicación. Que tú, Señor amado, hagas vida esta palabra dentro de sus corazones. Que tu Espíritu Santo sea fluyendo en sus vidas. Que tu Espíritu Santo sea fluyendo dentro de su ser. Y que ellos puedan rendir todas esas áreas que necesitamos rendir a tu Santo Espíritu. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí en este lugar, por sus familias, por cualquier necesidad que haya en medio de ellos. Oramos también por los hermanos que nos ven en sus familias. Extiende tu mano de sanidad si hay algún enfermo. Extiende tu mano de provisión si hay, Señor bendito, limitaciones. Extiende tu mano de fortaleza si la debilidad los ha alcanzado. Obra tu buena voluntad, Señor, en ellos. Así también, Señor, oramos por la iglesia Siglo, Señor, allá en Nicaragua. Oramos, bendito Dios, por nuestra amada iglesia allá en Nicaragua. Y pedimos, eterno Dios, que tú extiendas tu misericordia, extiendas tu bondad, que tu protección sea sobre ellos, Señor. Hoy, Señor bendito, que van a estar abriendo nuevamente aquel lugar para reunirse, para congregarse. Señor, es cierto que aún con limitaciones, aún con reglas, aún, Señor bendito, con un protocolo, dinámica diferente, pero todavía nos permite reunirnos, todavía nos permite venir a tu casa de oración. Que vengan los días hacia adelante, no lo sé, pero tú me has hablado por tu Espíritu que son difíciles, muy difíciles. Por eso es que, hermano, hoy que tienes la oportunidad de reunirte, hazlo mientras esté en tus posibilidades. Fortalécete en el Señor, cobra fuerzas nuevas, porque las vas a necesitar muy pronto. Eso es lo que el Señor me decía. Dile a mi pueblo que se llene de mi presencia, que se llene de mi fuerza, porque pronto las necesitarán. Padre bueno, te doy gracias. Oro también, Señor del cielo. Oro por mi tío, Señor amado, que está ahí en el hospital. Extiende tu misericordia. Pon tu mano de sanidad, Señor, sobre ese órgano, Señor, sobre esa área afectada de su salud. Te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que tú lo visites ahí en esa cama de hospital. Que tú hables a su corazón, a su vida. Él ha oído de ti, Él conoce de ti. Pero envía, Señor, un ángel que le hable allí, ahí en ese lecho donde Él se encuentra. Si está dentro de tu voluntad, toca esa área afectada, Señor, y pon tu mano de sanidad. Fortalece a su esposa, a sus hijos, sus nietos.
Fortalece el corazón de ellos, oh Dios. Elevo, Señor, mi súplica, mis ruegos y mi oración delante de ti por cada uno de aquellos que tienen familiares, Señor, luchando, Señor, contra cualquier enfermedad o contra este virus. Extiende, Señor, tu mano de misericordia sobre ellos. Consuela a aquellos que han perdido seres queridos debido, Señor, a cualquier enfermedad o situación difícil que hayan enfrentado. Y te pido, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que obres, Señor, tu propósito. Oro, Señor, por la familia de mi hermano Rodolfo allí en México. Extiende tu mano de sanidad sobre sus familiares. Señor, rae todo virus, Señor del cielo, que esté estorbando sus vidas, que esté tocando esos cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús. Y así, Señor, cualquier hermano de la congregación o que nos mira a través de este medio, que tenga familiares afectados por este virus o por alguna enfermedad, que tú extiendas tu mano de sanidad sobre ellos. Señor, tú eres nuestro sanador. Tú eres, Señor del cielo, nuestro sanador. Tú eres, Señor, nuestro sanador. Oh, bendito Dios, te pido que tu Espíritu Santo sea trayendo esa convicción a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo sea formando ese carácter dentro de nosotros como hijos e hijas tuyas. Tu Espíritu Santo sea desarrollando ese compromiso dentro de nuestro ser, para poder, Señor, ser perseverantes y constantes en este caminar. Oro, Señor, por la salud de Werner. Te pido, eterno Dios, que sea extendiendo tu mano de sanidad. Que seas tú, Señor bendito, quitando toda fiebre, quitando todo aquello que esté estorbando su salud, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Que sea solamente un resfriado ligero, pero que tú obres tu buena voluntad en él, en su esposa, en sus hijos. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, por los hermanos que nos acompañaron aquí, Señor, en tu casa de oración y a través de las redes. Que tu bendición repose sobre sus vidas y tu misericordia sea sobre cada uno de ellos y sus seres queridos allá en sus países. Gracias te damos, soberano Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.